Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un módulo más de nuestro diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidaria. El día de hoy tenemos un extraordinario ponente. Nos acompaña el consejero Ernesto Ramos Mega, quien no solo ha sido un guía muy importante para su servidora en la materia electoral, sino que además les platico que en algún momento fue nuestro jefe de capacitación en el entonces Centro de Capacitación Judicial Electoral. Entonces es como si fuera de casa. Permítanme leer brevemente su síntesis curricular. Ernesto Ramos Mega es consejero electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México desde octubre de 2020. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y tiene una maestría en Derecho y una especialidad en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambas con mención honorífica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos electorales. En México ha tenido cargos directivos en el antes Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Electoral del Distrito Federal. Ha sido consultor en voto electrónico para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ha participado en proyectos de modernización electoral en apoyo a diversas autoridades de América Latina. Ha dado clases en varios cursos de posgrado, diplomados y talleres y cuenta con publicaciones en diversos libros y revistas especializadas sobre la materia electoral. Pues muy bienvenido, consejero. Agradecemos que haya aceptado estar con nosotros como ponente. Y bueno, pues como ustedes saben muy bien, este módulo habla sobre el registro de partidos políticos. Entonces, pues sin más, le cedemos el uso de la voz al consejero Ramos Mega para escucharle atentamente. Muchísimas gracias, maestra Tello. Me da mucho gusto estar con ustedes, poder platicar el día de hoy sobre este tema. Me gustaría ver si Gabriela Baena, mi asesora, puede empezar a proyectar la presentación para que nos sirva de guía. En realidad, a mí me gustaría que tuviéramos más un diálogo, una conversación sobre el tema. No quiero yo hablar las 2 horas que dura esta primera parte del tema de registro de partidos políticos, porque primero me voy a aburrir yo y después se van a aburrir ustedes. Me gustaría más bien que intercambiar opiniones y podamos analizar cuál es la situación en el tema de registro de partidos políticos, ustedes entiendan los requisitos fundamentales que se tienen que seguir, que es lo que tenemos que cumplir en este módulo, pero también podamos llevarnos reflexiones importantes sobre este tema. Entonces podemos empezar, Gaby, por favor, con la primera lámina. No sé si ya están viendo la presentación. Sí, ¿no? Ok. Bueno, ¿cuál es la importancia de los partidos políticos? Luego, los requisitos que tienen que cumplir, el procedimiento que tienen que seguir para constituirse como partidos políticos. Y después vamos a hacer una recapitulación de esta primera parte. En la segunda parte, que va a dar Alejandro Romero el día de mañana, lo que vamos a ver es casos específicos, cómo ha resuelto las autoridades administrativas y jurisdiccionales temas de registros de partidos políticos, los criterios que sean relevantes que se han dado en la materia, tanto administrativos como jurisdiccionales, y los últimos casos que se presentaron. Entonces empezamos. ¿Cuál es la importancia de los partidos políticos? Bueno, primero me gustaría que tuviéramos una reflexión. ¿Cómo podemos distinguir un partido político de una secta, por ejemplo? ¿Por qué no son iguales? ¿Cuál es la diferencia? O de un grupo, de una organización de amigos que busca igual el poder, ¿no? Que puede tener fines políticos, ¿no? ¿Por qué unos partidos políticos son distintos? Nuestra Constitución dice que son entidades de interés público, pero ese es un tema, digamos, ustedes lo pueden leer como tal, es lo que está, es la definición que tenemos, entidades de interés público. A mí me parece que es un concepto muy abstracto, ¿no? ¿Qué es el interés público?
¿Qué significa una entidad que es de interés público? En realidad, básicamente lo que nos quiere decir la Constitución es que al Estado mexicano le interesa que existan los partidos políticos. Los partidos políticos son un elemento fundamental para que el Estado democrático, como lo conocemos, pueda subsistir. Esto implica que sin partidos políticos no tendríamos un Estado democrático. Podríamos tener un Estado, pero democrático no. Eso es lo importante de los partidos políticos, que nos garantizan tener, con todos los defectos que ustedes puedan encontrar o las quejas que pueden tener, nos garantizan un régimen democrático, un régimen de competencia. Son uno de los elementos fundamentales junto con las reglas, pongamos las autoridades electorales, la competencia legítima, ¿no? La certeza sobre los procesos y la incertidumbre sobre los resultados son uno de los elementos fundamentales para poder garantizar un Estado democrático. Y dice también la Constitución que tienen entre sus objetivos promover la participación en la vida democrática del país. Eso es demasiado abstracto y yo diría también que romántico. Promover la participación en la vida democrática del país. En realidad lo que hacen los partidos es pedirle a la ciudadanía, organizarse para hacer llamados a la ciudadanía, a ustedes, a mí, a todas las personas que son mayores de edad, a votar por ellos, a afiliarse, a apoyarlos, a seguir sus ideas, a seguir sus objetivos. ¿Para qué? Básicamente para alcanzar el poder político, ¿no? Uno de los inventos más, diría yo, peligrosos, pero importantes también del Estado moderno, es el poder político, que consiste en que nosotros cedemos parte de nuestra voluntad, parte de nuestras libertades incluso, para alguna organización, una persona o un grupo de personas, como son, por ejemplo, la Presidencia de la República, el Congreso, un Parlamento, etcétera. Bueno, estos partidos políticos son los instrumentos para concretar ese poder político. Un poder que además, tengo que resaltar, en cualquier Estado democrático se ejerce de manera temporal. Eso es muy importante. Los partidos políticos compiten, los partidos políticos piden a las personas que confíen en ellos para que les den su voto o se afilien y sigan sus ideas, pero el poder, ese traslado de voluntad que tienen, ese apoyo que tienen en determinado momento es temporal y tiene que renovarse de manera constante. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Bien, después de la Constitución bajamos a la Ley General de Partidos Políticos. Ustedes saben que antes había un código electoral que abarcaba tanto el tema de los partidos políticos y las organizaciones ciudadanas como las reglas electorales. A partir de una reforma en 2014, entonces se creó una ley de partidos políticos. Esta ley, por lo tanto, es relativamente reciente, y lo que buscaron es especializar todo el tema vinculado a los partidos políticos en esta normativa. Bien, ¿qué nos dice el artículo 2 sobre los partidos políticos? Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar decisiones o formar parte de los asuntos políticos en el país. Esto, digamos, son derechos de la ciudadanía mexicana. Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, votar y ser votado. La Constitución política también nos remarca que uno de los derechos de la ciudadanía es asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país. Es decir, la figura de los partidos políticos es una manera de concretar los derechos de asociación de la ciudadanía, uno de los derechos fundamentales de cualquier democracia. Esto lo dice no solo nuestra Constitución, sino tratados internacionales. Este derecho a votar y ser votado y el derecho a asociarse libremente, el derecho a formar parte de los asuntos políticos del país, es un derecho fundamental en cualquier régimen democrático reconocido a nivel internacional. Los partidos políticos son una forma, yo diría, la más importante para concretar ese derecho de asociación libre. No la única,
pero sí la más importante. Adelante, por favor. Bien, pues vamos a empezar con algunos de los requisitos, pero me gustaría si antes alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre lo que hablamos de los partidos políticos. Vamos, en cualquier encuesta nosotros vemos que la institución pública o las instituciones públicas que menos respaldo tienen por parte de la ciudadanía, pues son los propios partidos políticos. Nosotros siempre vemos en las encuestas, bueno, está el ejército, está la iglesia, están las autoridades electorales, luego más abajo viene el Congreso, también está un poquito más arriba la Corte, el Poder Judicial en general, pero abajo siempre vamos a encontrar a los partidos políticos. ¿No les parece que existe cierta contradicción entre esa percepción ciudadana y lo que vemos en nuestra normatividad? El que sean entidades de interés público fundamental para cualquier régimen democrático, el que sean la principal concreción material del derecho de asociación libre, el de participar en asuntos políticos del país, que es fundamental también. ¿No ven ahí cierta contradicción? ¿O qué opinan sobre eso? Adelante, Carlos Oropesa, por favor. Muchas gracias, consejero Ernesto. Mucho gusto. Buen día a todas y a todos. Sí, podría parecer una contradicción, consejero. Sin embargo, la misma legislación, al ver que en los hechos efectivamente hay un repudio bastante generalizado a todos los partidos políticos, ya contempló desde hace tiempo, consejero, como vías alternas. Ayer yo lo platicaba con la maestra Alejandra, como son las agrupaciones políticas nacionales, APNs, y las agrupaciones políticas estatales. Y también dentro del sistema político electoral mexicano, también este sistema se vio obligado a reconocer hace algunos años, un poquito de una década, las candidaturas independientes, consejero, porque efectivamente ya no solo las encuestas que nos refieres reflejan ese rechazo, y yo le decía a la maestra Alejandra, a una institución de interés público que se ha burocratizado demasiado, consejero. Son dos cosas: se ha burocratizado, que ha inhibido la participación real de los ciudadanos en dichos partidos políticos, y dos, la ciudadanía también ve con mucha preocupación, consejero, que cada día nos cuestan más, cada día se vuelven en una carga presupuestal muy importante debido a la fórmula que fue diseñada para que en la medida que va creciendo el padrón electoral, va creciendo el financiamiento a los partidos políticos, pues casi de manera exponencial. Y la verdad, pues platicando con muchos interlocutores de la ciudadanía, no solo actores políticos, sino de otros sectores de la sociedad, hay un rechazo bastante fuerte, consejero. Habría que pensar o en darle otra dimensión a las agrupaciones políticas nacionales, estatales, redimensionar las candidaturas independientes, o meternos a la creatividad institucional, consejero, y diseñar otro modelo de participación política electoral en nuestra sociedad. Es cuanto. Muchas gracias por la oportunidad, consejero. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos. Erika, por favor, adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Les saludo de El Ople de Tlaxcala. Un gusto, Ernesto, saludarle, maestra Alejandra, a todas y todos. Pues yo creo que el umbral que pone la ley para la constitución de partidos políticos, digo, es muy garantista. Es 0.26% en comparación con el 3% que implica una candidatura independiente sin financiamiento además, ¿no? Se financia en la época de campaña, pero pues es un financiamiento muy, muy limitado. Un poco en el contexto local, acá en Tlaxcala, por ejemplo, ahorita estamos en el periodo de constitución de partidos políticos locales. Recibimos 17 manifestaciones de intención. De esas 17 manifestaciones de intención, ahorita estamos ya en la etapa de desahogo de asambleas estatales constitutivas, pero lo que voy es que estos partidos políticos locales, y lo externo con mucho respeto porque es un derecho humano, a veces son personajes políticos que no encuentran cabida al interior de los partidos políticos en los que militaban
y entonces deciden pues emprender un proyecto de un partido político local. Tlaxcala es muy dinámico en este tema y sí me parece que el tema de las candidaturas independientes como una vía alterna a los partidos políticos para el acceso al poder, pues es una vía que hay que fortalecerla muchísimo. Y el tema de los partidos políticos, creo que el gran reto es la democratización interna. Y en ese sentido, digo, la suma de más partidos políticos debería en un estado democrático pues, representar esa idea de pluralidad, diversidad, para que la ciudadanía tenga N cantidad de opciones. No obstante, si estos partidos no se democratizan, pues las viejas prácticas se siguen replicando, ¿no? Pero son fenómenos particulares los locales. Nosotros nos fuimos a la elección ordinaria con 10 partidos nacionales, 5 locales, es decir, el 50%, más una oferta política de cerca de 60 candidaturas independientes, ¿no? Entonces, aquí Tlaxcala, aunque es súper chiquito, sí tenemos una alta complejidad electoral, y los partidos políticos locales sí traen una dinámica propia, muy particular. No solo acá, Morelos en el ordinario pasado se fue con 13 partidos locales, entonces también por entidad federativa varía la lógica, y pareciera contradictorio pues estas entidades de interés público que tienen un rango supremo constitucional, pues con estas, el reto es democratizar. Creo que los partidos políticos pues hoy por hoy son la vía, ¿no? Sería cuánto, y perdón por la extensión en el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias, Erika. Me voy a quedar con 2 temas. Uno, la democracia interna de los partidos políticos, que ya vamos a ver que la propia ley se los exige. Busca además que ciertos principios desde la Constitución de derechos se vean reflejados al interior de la normatividad de los partidos políticos, pero eso difícilmente lo vemos trasladado en la realidad. Ahí tenemos que hacer unas importantes reflexiones en la materia electoral sobre cómo esta exigencia normativa que debe cumplir cada organización, cada partido político, se pueda trasladar en la realidad directamente y sean democracias internas efectivas, no simulaciones, no búsquedas de mantener un pequeño grupo siempre en el poder dominando la organización política, ¿no? Sino que pueda ampliarse esto a la militancia en general. Y el otro punto que también mencionaba Carlos son las candidaturas independientes. Yo estudié durante mucho tiempo el tema de las candidaturas independientes y estoy convencido de que es una forma también que debemos fortalecer para garantizar el derecho de asociación. Sin embargo, no tenemos que romantizar las candidaturas independientes. No tenemos que verlas como una solución mágica o una alternativa ideal a los partidos políticos, porque no lo son. Porque como nos decía el propio Maurice Duverger desde los años 50, cuando escribió su libro de los partidos políticos, en realidad las candidaturas independientes, aunque se llamen candidaturas independientes, tienen que seguir una organización y una estructura similar a la de un partido político. Si no, no tienen ninguna posibilidad de éxito. Yo creo que las candidaturas independientes son un modelo ideal para circunscripciones pequeñas, para distritos locales, para pequeños municipios donde las personas se conocen. Un candidato independiente es conocido y reconocido por sus vecinos y vecinas, ¿no? Y de esa manera tiene mayor posibilidad de obtener el triunfo en esas comunidades pequeñas. Pero si nos vamos a nivel de presidencia, gobernador, gobernadora, etcétera, eso es mucho más complicado, requieren una estructura compleja, requieren una organización y requieren mucho financiamiento. Y ahí es donde comienzan los problemas. Antes de seguir con este tema, voy a pedirle a Arnulfo que nos haga el comentario que me está pidiendo, levantando la mano. Adelante, Arnulfo. Gracias, buenos días, consejero, buenos días a todos. Interesantísimo este tema porque, a ver, tener un partido político, formar un partido político es un negociazo. ¿Sí? La verdad es que es un negociazo, pero no todo el mundo puede hacer un partido político, ¿sí? Para lograrlo, pues hay que tener cierta popularidad. Lo vimos con el hoy presidente de México, ¿no? Que con la mano en la cintura pudo formar un partido político, ¿sí?
¿Por qué? Pues porque tenía la gente necesaria para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando Arnulfo no tiene toda ese respaldo ciudadano? Pues se va a la candidatura independiente, ¿sí? Es un arma de doble filo. Decía nuestra compañera Erika, es un derecho, ¿no?, que todo el mundo tiene. Sí, pero es un derecho que también habría que regular, ¿sí? Porque por eso existen tantas candidaturas independientes que al final no son tan independientes, ¿sí? Y que cuestan muchísimo dinero y que hay que regularlas de diferentes maneras y demás. Entonces, sí, yo decía ayer, buscar ese equilibrio entre los partidos políticos y las candidaturas independientes. Gracias, consejero. Gracias a ti, Arnulfo. Bueno, vamos a seguir con el tema de temporalidad y porque la Ley General de Partidos en su artículo 11 nos dice cuándo puede solicitarse el registro como partido político. Es lo primero. Podemos ubicarlo en el tiempo y hay un tiempo específico tanto para los partidos políticos nacionales como para los partidos políticos locales. En el caso de los nacionales, pueden hacerlo, ¿no? Como dice el artículo 11, avisar al Instituto Nacional Electoral, en este caso, en el mes de enero del año siguiente al de la elección de presidente, es decir, en 2024 vamos a tener elección de presidenta o presidente, y entonces en enero de 2025 pueden solicitar, ¿no?, o registrarse como organizaciones que buscan obtener su registro como partido político. Enero de 2025. Y después va a ser hasta dentro de 6 años. ¿Para qué? Para que los partidos políticos que obtengan su registro demuestren que tienen apoyo popular en una elección intermedia, en una elección de diputadas y diputados, por ejemplo. ¿Por qué? Y esto es un tema muy interesante. Eso los invito y las invito a que lo reflexionemos. No es gratuito. No era así antes y no ha sido así siempre. Esto es reciente. Esto viene de la reforma también de 2014. La misma lógica aplica en los partidos políticos locales. Por ejemplo, en la Ciudad de México tendrían que informarnos a nosotros, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el mes de enero del año siguiente a la elección de gobernadora o jefa de gobierno o jefe de gobierno, ¿no? Igual sigue siendo enero de 2025. Ya Erika nos mencionaba también en Tlaxcala esa misma lógica, pero tienen una temporalidad distinta. Es después de la elección de gobernador hasta el siguiente año. ¿Para qué? Para que demuestren que tienen ese apoyo, el 3% de la votación, que es un porcentaje alto. No era antes así, era de 2%, ahora subió a 3%, y además hay muchas iniciativas que buscan subirlo a 5% ahora, ¿no? ¿Para qué? Para que demuestren una elección en la que además no pueden coaligarse, y las reglas de coalición y en algunos casos de candidatura común, como nosotros en la Ciudad de México tenemos esa figura, pues implica que cada votante vote por un emblema y no por un conjunto de emblemas, en el cual luego se pueden redistribuir los votos. Eso era antes de la reforma, eso también se modificó. Y todas estas distintas reglas, la temporalidad, el no poder competir de manera coaligada en una figura de coalición o de candidatura común, y el no poder competir en una elección presidencial como sea la primera, sino en una elección intermedia que tiene menor participación y es más complicado, son reglas que se pusieron en la normatividad para poder limitar el acceso de organizaciones a la formación de partidos políticos. Es decir, los partidos políticos que ahora tienen el registro, que tenían el registro en ese momento, crearon reglas, aprobaron por mayoría calificada y mayoría simple también, reglas para limitar el acceso de otros partidos políticos a esas elecciones, a la competencia política. Antes de esta reforma, se podía pedir después de cada elección, ya sea presidencial o intermedia, la solicitud de registro como partido político. Y podían competir en una elección presidencial y alguna figura carismática podría llevarse ese 2% o 3% de votos. Solamente una figura, sin importar ideologías, sin importar organización, sin importar el lema, digamos, el bagaje que tuviera político esta organización como que busca constituirse como partido político nacional o local, sino a partir de arrastrarlo con una figura podrían lograrlo de esta manera. Si es una elección de diputados o diputadas es mucho más complicado porque está diseminado
y es una elección en la cual participan menos las personas. Pero me parece importante dejarles claro que aunque estos sean los requisitos que existen ahora, no siempre fueron así y tienen una lógica que se vincula directamente a limitar el acceso a distintas organizaciones a la competencia política. Veamos la siguiente, por favor. Bien, ¿qué es lo que se necesita una vez que se solicita después de esta elección presidencial o de gobernador o gobernadora? A las organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos. Uno, presentar documentos básicos, ¿no? Que esto es, por ejemplo, declaración de principios. Estos son los principios ideológicos, ¿no? Las ideas políticas, económicas y sociales que postulan, ¿no? Por ejemplo, es ahí cuando dicen, no, yo soy un partido de izquierda que busca redistribuir el ingreso, yo soy un partido de derecha que busca ampliar las libertades, ¿no? Que busca limitar el gasto público, que busca hacer más efectivos los impuestos, etcétera. Esa es la declaración de principios y es un documento fundamental sin el cual no podría darse el registro a una organización. El segundo es un programa de acción, es decir, las medidas para alcanzar estos objetivos de los partidos políticos, cuáles son sus estrategias, qué es lo que buscan hacer, algunas políticas, diseños preliminares de políticas públicas, estrategias de acción en el gobierno, etcétera. Y los estatutos establecen pues, las reglas básicas del partido político, como su norma, su ley interna. Empiezan por, obviamente, cuál es la denominación del partido, el emblema, los colores que utilizan, las reglas internas, cómo van a propiciar la participación a la democracia interna de la que hablábamos, cómo eligen a sus dirigentes, cómo eligen sus candidaturas, las reglas con las cuales van a resolver sus conflictos internos, etcétera. Estos tres elementos son fundamentales, son documentos, tienen que cumplir con reglas básicas constitucionales y respetar, por supuesto, los derechos fundamentales de asociación, participación política, etcétera, y con otras reglas que vamos a ver más adelante, por ejemplo, que se obliguen a sí mismos a destinar un porcentaje de recursos para fomentar la participación política de las mujeres, no discriminar a distintos grupos vulnerables, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Declaración de principios. Bueno, ¿qué elementos mínimos tiene que contener esta declaración de principios? Por supuesto, atenerse a lo que dicen la Constitución y las leyes, y eso es parte de lo que predecía en la primera pregunta, ¿cómo distinguimos una secta de un partido político? Bueno, generalmente la secta no tiene esta normativa interna y tampoco se preocupa por atenerse a las normas ni a la Constitución. Entonces, esta es parte importante, ¿no? También tienen que declarar no subordinarse, por ejemplo, a entidades extranjeras, a vincularse a grupos religiosos, ¿no? A entes ilegales, ¿no? Delincuencia organizada, por ejemplo, organizaciones sindicales. Tienen que comprometerse además a llevar sus actividades por medios pacíficos, respetar el régimen democrático. Ya les decía, promover la paridad en materia de participación política de las mujeres, proteger los derechos políticos electorales de mujeres y otros grupos también vulnerables, y establecer estas reglas internas, incluso de sanción, y el régimen interno de protección de derechos de los militantes y las militantes, incluso de los simpatizantes también. Adelante, por favor. El programa de acción, ya les decía, políticas públicas, tienen que obligarse a formar ideológicamente a sus militantes, es decir, realizar cursos, programas, hay oficinas directamente vinculadas a eso, con financiamiento importante, promueven la participación política, establecen los mecanismos también que he mencionado de promoción y acceso de las mujeres a las actividades del partido, destinando también un presupuesto mínimo para ello, y al final dice para preparar la participación activa de los militantes en los procesos electorales, ¿no? Seguimos con el tema de los estatutos.
Bien, les decía los procedimientos, cómo van a afiliarse individual, personal, libre y pacíficamente a sus miembros, los derechos y obligaciones de los militantes, la estructura orgánica, quién dirige, quiénes son los que siguen abajo, ¿no? Qué derechos tienen y obligaciones, cuáles son sus derechos y obligaciones, las normas y procedimientos para renovar sus órganos internos. Y esto es importante, justamente en estos momentos y en algunos años anteriores veíamos, por ejemplo, cómo deciden quién dirige un partido político, quién determina las candidaturas. En algunas organizaciones pues tienen consejeros o consejeras, los van determinando a nivel distrital o local, van haciendo votaciones y van subiendo hasta que llegan a una asamblea o consejo nacional, ¿no? Y ahí van tomando las decisiones. En otros casos deciden hacer encuestas en los cuales muchos resultados no podemos conocer nosotros porque son decisiones internas. Y en algunos casos también las propias autoridades jurisdiccionales han determinado que esos no son los métodos ideales y que se tienen que abrir a elecciones de militantes y simpatizantes. Pueden hacer elecciones abiertas también para determinar dirigencias y para determinar candidaturas, ¿no? Los mecanismos y procedimientos que permiten eso, justo garantizar la integración de liderazgos políticos de mujeres al interior del partido, cómo van a evitar la violencia política y cómo la sancionarían cuando se da a nivel interior del partido, en una primera instancia, porque siempre pueden acudir también a las autoridades administrativas o jurisdiccionales, ¿no? Cuáles son los términos, digamos, y los mecanismos de la justicia intrapartidaria, y el financiamiento privado, por ejemplo, cuáles son los tipos y reglas, aunque eso tienen que, por supuesto, que atenerse siempre a la normativa de la Ley General de Partidos Políticos y las reglas de fiscalización. Siguiente, por favor. Ahora, esa es una parte normativa, es decir, tienen que sentarse las personas de la organización que buscan tener su registro como partido político, tienen que sentarse, arrastrar el lápiz, dialogar cuáles son nuestras normas, principios, estatutos, etcétera, de presentar esos 3 documentos mínimos a la autoridad electoral. Y después tienen que cumplir con otro requisito fundamental, que es celebrar asambleas. ¿Para qué? Para demostrar que tienen cierto apoyo mínimo de la ciudadanía, ¿no? Que hay personas que les interesa, dada su ideología, dadas las políticas públicas, dadas las personas que están involucradas en esa organización, que les interesa apoyar a esta organización para que se constituya como partido político y pueda participar en elecciones abiertas. ¿Por qué es importante que tenga ese apoyo? Porque, uno, son entidades de interés público y al ser entidades de interés público reciben financiamiento público. Y el financiamiento público no es nada desdeñable, es una fórmula que va creciendo, como ya nos mencionaba Carlos, año con año, es una pendiente positiva, siempre va creciendo el padrón electoral y siempre va creciendo las sumas, son valores que nunca se van a determinar para abajo, entonces esa multiplicación es una bolsa que va creciendo. Eso se distribuye 70-30, en el caso de los nuevos partidos políticos se les da un 2% de esa bolsa. Ese 2% son millones de pesos, ¿no? Y no se le puede dar a cualquier organización, a cualquier grupo de personas que dice, bueno, yo quiero ser partido político, aquí están mis documentos, sino que tienen que demostrar cierto respaldo mínimo. Ahora, aquí entra un tema curioso. Vamos a ver cuál es el respaldo mínimo que se requiere, pero en todos los casos, tanto a nivel local como a nivel nacional, ese respaldo mínimo que se requiere para los partidos políticos es menor que para obtener registro como candidato o candidata independiente. Se los dejo para la reflexión. Candidato independiente cuando obtiene registro tiene un financiamiento y acceso a medios mínimo, pero los requisitos para llegar a eso son mayores y en menor tiempo que para constituir un partido político, ¿no? Bien, primero, celebrar asambleas por lo menos en 20 entidades o en 200 distritos electorales. Estas asambleas tienen que contar con 3,000 militantes por entidad o 300 por distrito electoral. ¿Qué es lo que hacen generalmente las organizaciones? Y esto se los voy a contar como un secreto, pero yo creo que todo el mundo lo sabe. En realidad, todas estas organizaciones buscan hacer asambleas en los distritos. No conozco ninguna que haya buscado obtener su registro a través de
20 asambleas con 3,000 militantes por entidad, ¿no? En realidad casi todo lo hacen con que buscan tener estas 300 personas, juntar a 300 personas en uno de los distritos y van recorriendo el camino en 200 distritos, hasta llegar a 200 distritos o más, ¿no? Pero es mucho más fácil, aparentemente, yo nunca lo he hecho, pero es lo que he visto, es mucho más fácil hacer estas reuniones de 300 personas que conseguir de 3,000 en cada entidad federativa. Ahora, el número total de militantes que comprueben no puede ser inferior al 0.26% del padrón electoral. Acuérdense de ese porcentaje y luego compárenlo con lo de las candidatos independientes para que vean que yo no le estoy mintiendo. Por ejemplo, con corte al 15 de julio de 2022, el INE tiene un registro de 94.6 millones de personas en el padrón electoral. Esto significa que el 0.26% son 24,158 personas. Se debe constatar también que en las asambleas no participan organizaciones gremiales ni religiosas, ¿no? Eso es muy importante. No sindicatos, no ministros de culto, no ningún tipo de organización religiosa. Tampoco deben tener financiamiento ilícito, pero eso lo vamos a ver más adelante. Porque todas estas asambleas no se hacen gratis, no se hacen del aire. Se requieren recursos. No solamente es que vayan con sus amigos y les digan, oye, invita a otros amigos, invita a 5 amigos más a la asamblea. No, todo requiere dinero. Dinero de las personas que se involucran en eso, el rentar en los espacios, el rentar el sonido, el pagar afiches, digamos, para poder hacer los registros, el pagar por celulares o tabletas para hacer el registro, además para registrar los apoyos a partir de la aplicación del INE, todo requiere dinero. Y eso es muy importante, es un elemento fundamental en la siguiente etapa después de las asambleas, ¿no? También tienen que generar asambleas constitutivas, una asamblea nacional constitutiva, ¿no? O local de toda la entidad, en donde asistan las personas que se denominen como delegados o delegadas, ¿no? Que se compruebe la entidad y su identidad y la residencia de estos delegados en la Asamblea Nacional, que aprobaron la declaración de principios, programación de estatutos, etc. Esta fase ya es mucho más sencilla después de que celebran las asambleas, que lo más complicado es conseguir el número de personas y pasar los filtros de autenticidad del INE. Tienen que comprobar, ya después hacer esta Asamblea Nacional Constitutiva es prácticamente un tema de trámite. Pero lo importante está en la comprobación y en la lógica de al realizar asambleas distritales o locales. En la siguiente, por favor, Gaby. Muy bien. La información sobre asambleas y afiliaciones. Estas organizaciones interesadas en constituirse como partidos políticos en el mes de enero del año anterior a la siguiente elección, que es la elección intermedia, tienen que presentar ante el INE su solicitud de registro. El INE verifica justamente que estos ciudadanos hayan podido respaldar en estas asambleas en las cuales participan funcionarios del INE, porque tienen que avisarles, la propuesta de la organización que busca registrarse como partido político, ¿no? Entonces, el INE tiene que verificar, o en nuestro caso, las autoridades locales también tienen que verificar que cada afiliación que se recibe en la celebración, en estas asambleas, mediante la aplicación móvil y en algunas en cédulas de papel, es auténtica. En la aplicación móvil para la autoridad electoral es mucho más fácil porque hace un llamado directamente al padrón electoral y mediante biométricos y comprobaciones de la clave del elector, rápidamente podemos saber si esa credencial es falsa, si esa credencial es auténtica, si es vigente o no es vigente, y eso toma nanosegundos. Entonces, verificar múltiples afiliaciones es mucho más sencillo para la autoridad electoral y nos da mucho más certeza en el sistema a través de la aplicación móvil, a través de una aplicación que lo haga de manera automática. Con la afiliación, el tema en papel es más complicado. Y esto lo van a ver en la siguiente sesión. Hay un tema a mí que me parece, la verdad, preocupante, ¿no? Porque se determinó que en algunas regiones, me parece que con índice de marginalidad alto, podía darse esta afiliación en papel, ¿no? Como de manera excepcional. Pero son en los números mínimos.
La afiliación en papel, se tiene que dar unas copias de la credencial para votar, a manifestar la clave de elector, algunos datos y la firma, y no hay una fotografía ahí de la persona en ese momento. Es decir, en teoría, podrían hacerse afiliaciones en papel sin que estuviera la persona dueña de la credencial para votar presente. Porque la única prueba de que esta persona está manifestando su voluntad es una firma autógrafa, que es mucho más complicado de verificar la autenticidad que una fotografía con elementos biométricos, como hace la aplicación, ¿no? Por eso solo se determinaba para algunas excepciones. Sin embargo, en el último solicitud de registros de organizaciones como partidos políticos, el Tribunal Electoral emitió alguna resolución en la cual amplió esta posibilidad de hacerlo en papel a algunas organizaciones. Y eso hacía más complejo el tema para la propia autoridad electoral. Es cierto que puede ampliar derechos para algunas personas que no tienen acceso a estos medios, pero básicamente los que tenían que tener acceso a los medios de comunicación y a los celulares son las organizaciones que buscan obtener su registro como partidos políticos. Y ellos sí tienen los medios, o deberían tenerlos, para poder garantizar ese derecho. Pero eso no voy a entrar más en ese debate, se los dejo para la reflexión y lo analizarán en la clase de mañana. También el propia autoridad electoral, a través de estas delegadas o delegados que asistan a cada una de estas asambleas, tienen que asegurarse que en estas asambleas no participen líderes sindicales, digamos, ¿no? Personas que lleven de manera masiva a agremiados, ¿no? Ni ministros de culto religioso. Tiene que haber libertad. La gente tiene que ir de manera voluntaria y sin ningún interés más allá que el perseguir el apoyo a una organización que busca ser partido político. Dice también la normatividad que no se puede amenizar una asamblea, ¿no? Es decir, las actividades que pretendan agregar atractivos especiales para conseguir la existencia de la ciudadanía, como espectáculos, dádivas, payasos, serán elementos para invalidar la asamblea. Yo no sé por qué prohíben los payasos, pero creo que no están perfectamente peleados con la política. Y hay mucho vínculo entre unos y otros. Pero lo que sí es cierto es que puede ser un engaño que te inviten a un concierto, digamos, de un grupo que te gusta, y ahí mismo te pidan, bueno, sí, pero para entrar necesitas afiliarte, hermano, ¿no? Tenemos que tomarte una foto y dices que tienes que manifestar tu voluntad. Eso sí sería, de alguna manera, tramposo, ¿no? Y eso nos lo permite la normatividad y sería un objeto de observación por parte de la autoridad. Y se invalidaría todos los registros obtenidos o los apoyos obtenidos en esa asamblea. Por supuesto, todas las personas tienen que estar dentro del padrón electoral, tienen que estar con una credencial vigente. No puede existir doble afiliación. En caso de que se detecte una doble afiliación, el registro que será válido es el último. Este es un criterio interesante. Y también nos hace cuestionarnos sobre las personas que asisten a las asambleas, porque hay personas que apoyan a 3, 4, 5 organizaciones, la misma persona. Entonces, la persona no sabe que solo puede apoyar a una. La persona comparte el programa de acción de un partido de extrema izquierda, de extrema derecha, de centro y de derecha moderada, al mismo tiempo, día tras día. Son cuestionamientos, digamos, que valen la pena hacerse en ese caso y determinar si en dado caso esta doble, triple o cuádruple afiliación no debería ser invalidada en lugar de solamente validar el último, ¿no? ¿O son las mismas personas siempre a las que acuden para solicitar apoyos como partidos políticos? Digamos, son temas que deberíamos cuestionarnos. En este momento el criterio es es válido el último, el que se presenta. Como la autoridad tal vez piensa que es válido cambiar de opinión, ¿no? A través del tiempo, en un pequeño periodo de semanas, sobre a qué organización vas a apoyar, pero en este momento se garantiza de esa manera. Y esto es algo muy importante, verificar que los recursos utilizados tengan un origen lícito. Vamos a ver el tema de fiscalización y yo les voy a contar un caso específico que tuvimos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el año 2020,
Ya decía la maestra Tello que yo llegué como consejero en octubre de 2020 y justo cuando llegué tuve que tener un tema de fiscalización muy complejo, importante también, sobre una organización que buscaba constituirse como partido político local, y con el tema de fiscalización, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos, con el tema de fiscalización, decidimos negarle el registro como partido político local. Siguiente, por favor, Gaby. Estos son los partidos políticos nacionales que tienen registro el día de hoy: PAN, PRI, PRD, PT, Verde, Movimiento Ciudadano y Morena a nivel nacional. Son los que pueden competir en las elecciones que vienen en 2024, tanto locales como nacionales, tienen ese derecho. En algunos casos, por ejemplo, el PT no obtuvo el porcentaje mínimo de votación en la elección, en la última elección de 2021 a nivel de la Ciudad de México, pero al tener su registro garantizado como partido político nacional va a poder competir en las siguientes elecciones, ¿no? Este es el derecho que tienen los partidos políticos nacionales con registro ante el Instituto Nacional Electoral. Siguiente, por favor. Bien, antes de entrar al tema de fiscalización directo del manejo de recursos, ¿alguien tiene algún comentario que desea participar en este momento? No veo ninguna solicitud, así que podemos seguir entonces. Bien, a partir del momento, digamos, en que se avisa que se busca obtener el registro como partido político, hasta que finalmente se haga la resolución sobre la procedencia del registro, la organización tiene que informar mes con mes al Instituto Nacional Electoral y a los institutos locales también el origen y destino de sus recursos, ¿no? En los primeros 10 días tienen que presentarnos informes. Esos informes, el instituto, bueno, en un primer momento tiene que ir analizándolos, ¿no?, al interior, pero también tiene la obligación de verificar si están apegados a la realidad. Te digo, no. ¿Sí, Arnulfo? Perdón, se desactivó el micrófono. De acuerdo. Si están apegados a la realidad. Y eso, para eso, tienen una atribución específica, que es la de traspasar los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Eso es muy importante, sobre todo el secreto bancario. ¿Por qué? Porque una organización nos dice, sí, yo he recibido 5 millones de pesos en el primer mes y luego solo 100,000, ¿no? Y el origen es este. Y me lo gasté todo en el sonido de la asamblea, en papeles, en la gente que nos apoyó, etc. O la gente que nos apoyó lo hizo de manera gratuita, no me gasté nada, y me gasté una pequeña cantidad en las asambleas, el sonido, los papeles, el procesamiento, transportes, cosas de ese tipo, ¿no? Nosotros tenemos como autoridad dos opciones: uno, creerles, y otro, cuestionar todo lo que nos dicen. Para garantizar que efectivamente la organización obtiene sus recursos de manera lícita y los gasta en lo que dice, pues tenemos que verificar efectivamente que las facturas sean emitidas, estén registradas ante el SAT, que los proveedores las hayan emitido, que ese es el costo que cobran en general, digamos, por los servicios que dan o por las rentas de lugares, ¿no?, que no le están subsidiando de alguna manera, o que no les pagan con un traspaso, un monto, y luego en efectivo, negro, digamos, otro monto, ¿no? Y entonces ahí tienen un subregistro. O que no tienen recursos a partir de los cuales nosotros no podemos conocer el origen. Y si nosotros no podemos conocer el origen, ¿cómo podemos verificar que efectivamente son legítimos, son legales? Vienen de organizaciones o de personas que sí pueden aportar, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos de la lógica que si en este momento, en la constitución de un partido político, una organización obtiene dinero ilegal, ya sea de crimen organizado, de extranjeros, de empresarios, de ministros de culto, de sindicatos, pues cuando obtenga su registro como partido político, lo que va a hacer es rendir cuentas no a la ciudadanía, sino al crimen organizado, a los ministros de culto, a las organizaciones gremiales, a extranjeros, etc.
Por lo tanto, las obligaciones que tienen los partidos políticos en materia de financiamiento y fiscalización tienen que trasladarse tal cual a las organizaciones que buscan obtener su registro como partido político, porque desde el origen puede estar el vicio de este apego financiero a orígenes ilegales, a entidades prohibidas, ¿no? Siguiente, por favor. Erika, por favor. Sí, gracias. Gracias. Muy breve, algo de lo que nos enfrentamos aquí en Tlaxcala en este proceso de constitución de partidos políticos locales, al declarar al mandatar el tribunal que era excesivo pedirles un acta constitutiva como asociación civil en un primer momento que presentan su intención, eso era excesivo, bastaba con un simple escrito, digamos, no sé cómo decirlo, yo no soy abogada, pues, pero no tenía que estar notariado, no tenían que estar constituidos. Digamos, esa parte, por una parte, pues sí es muy garantista, no se requieren realizar ningún gasto, pero a la hora de la fiscalización, por ejemplo, ahorita en este contexto de pandemia, a las organizaciones de repente les dan su cita en el SAT, o sea, hacen su AC y después hay que sacar su RFC para que finalmente puedan aperturar su cuenta bancaria y entonces pues se pueda seguir el destino, el origen y destino de los recursos. Y ahorita esa fue una complejidad aquí para estas asociaciones ciudadanas que, por ejemplo, el SAT tardó mucho tiempo en darles la cita, entonces, bueno, sí están rindiendo informes o los rindieron en un inicio sin, digamos, estas condiciones de tener aperturada una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, también son de los efectos colaterales de la pandemia, ¿no? Que en otra cuestión o en otra temporalidad ordinaria, digamos, esto no se hubiera presentado, pero digo que sí quise hacer el comentario porque, por ejemplo, este requisito de no estar constituidos como asociación, pues sí es muy garantista, no obstante, como los tiempos van muy aparejados porque los informes se deben de rendir a partir de que sea aceptada su solicitud, pues digamos que ahorita en este contexto de pandemia, pues sí, si el SAT te da la cita dentro de 60 días, pues sí viene con, digo, serán otros elementos a valorar en el momento de fiscalizar. Gracias. Es muy importante lo que mencionas, Erika, porque efectivamente en este proceso de obtención de registro como partido político, las autoridades electorales no somos las únicas entidades involucradas. También están las entidades bancarias, el propio SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, incluso, ¿no? Y nosotros no se nos presentó ese problema con las organizaciones que buscaban tener su registro, porque si lo hicieron durante 2019 y 2020 y ya habían estado constituidos frente al SAT y tenían sus cuentas bancarias, porque fue antes de la pandemia, pero sí nos pasó con las candidaturas independientes, porque evidentemente también tenían que tener su registro ante el SAT, ¿no? Como alguna organización que respaldara eso y abrir sus cuentas bancarias donde recibirían el dinero, tanto público como privado, y donde fiscalizaríamos. Y lo que nosotros encontramos como solución, o bueno, hicimos, fue mandar directamente cartas desde la autoridad electoral al SAT pidiéndole que les dieran prioridad a estas personas para poder constituirse porque estaban dentro de un proceso de registro de candidaturas que tenía tiempos limitados de acuerdo a la normatividad, ¿no? Y que no podía modificarse. Y nos funcionó. Gracias a eso, a estas gestiones, la verdad es que el SAT ahí se puso las pilas con estas candidaturas y nos apoyó, digamos, para dar los registros y con las cuentas, y una vez dados de alta en el SAT, pues ya las cuentas bancarias las pudieron abrir más rápidamente, ¿no? Entonces, esa es una recomendación, digamos, ahí, si ustedes tienen la posibilidad de echarle la mano, como autoridad electoral, tiene mucho más peso que si lo hace la organización por su cuenta y espera los tiempos del SAT, que con la pandemia y algunos otros cambios que hicieron, creo, al interior, pues sí se han vuelto más complicados. Ezequiel, por favor, has levantado la mano. Sí, muchas gracias. Buenos días. Brevemente comentar con relación a este tema dos asuntos. El primero, con relación al cumplimiento de requisitos, bueno, quiero comentar que de hecho yo presido una asociación civil
que estamos en el trámite para la constitución de un partido político local en el estado de Michoacán. Con relación al comentario que hacía la compañera que me antecedió, quiero decirle que efectivamente ese problema le surgió a las organizaciones que no trabajaron con seriedad y que no anticiparon el cumplimiento de los requisitos que están en ley y que todos conocemos oportunamente. Nosotros con oportunidad constituimos, hicimos nuestro sitio en el SAT, conseguimos nuestro RFC, abrimos nuestra cuenta bancaria y en los primeros días del mes de enero presentamos con oportunidad un expediente completo. Sin embargo, se presentan un número de organizaciones después y el Instituto Electoral Local, entiendo yo, en un ánimo de tratarnos de manera equitativa o de no dar ventajas, nos sometió a los tiempos máximos de resolución que se les otorgó a las demás estas acciones. Entonces nos obligaron, cuando nuestro expediente estaba, completo, que no teníamos motivo de prevención alguna, no nos faltaba ningún requisito, sin embargo nos sometieron a los plazos máximos, a todos los plazos máximos, a efectos de resolvernos junto con todas las demás excepciones. Con lo cual, debo decir, pues nos restaron al menos 2 meses para poder iniciar con el trabajo de organización de asambleas, ¿no? Entonces, bueno, entiendo cuál pudo haber sido el motivo, pero también entiendo que como organizaciones esta no es una decisión que deba tomarse al azar ni de manera apresurada. Creo que si nos tratamos de organizaciones serias que estamos tratando de hacer realmente un trabajo organizado en favor de la sociedad, pues debemos de conocer la normatividad y la forma de cumplir con ella. Y lo segundo es una anécdota chusca, ahorita que vamos a pasar al tema de fiscalización. Estamos ya precisamente en el proceso de celebración de asambleas y nos tienen que notificar oportunamente cuando nos van a hacer visita de verificación para fiscalizar alguna de las asambleas. En una ocasión hemos tenido mucho cuidado nosotros precisamente en evitar que haya cualquier elemento que pueda considerarse que coacciona la voluntad. Como parte del protocolo, se le pregunta individualmente a cada persona si acude voluntariamente, si se le ofreció alguna dádiva, si hubo alguna coacción, si sabe a qué va principalmente, ¿no? Que sepa a qué va. Entonces, yo veo difícil que vaya realmente engañado, porque individualmente a cada persona al registrarse se lo van preguntando esto, ¿no? Pero nos pasó, y bueno, hemos tenido cuidado de no llevar más que agua, no dar absolutamente nada más. Llega una persona a registrarse y se le ocurrió llevar 2 refrescos de 2 litros y un paquete de vasos. Y bueno, estaba presente el órgano de fiscalización. Y bueno, para no hacer el cuento largo, tuvimos que hacer un contrato de donación en especie por los 2 refrescos y el paquete de vasos, ¿no? En ese momento para poder acreditarlo. Entonces, la verdad es que a ese grado hemos llegado de detalle, a partir de ahí les hemos prohibido a todos absolutamente que no me lleven nada, por favor, no me lleven absolutamente nada, para no complicarnos la celebración de las asambleas, que ya bastante complicado es precisamente el poder acreditar lo mínimo necesario, como tú decías muy bien, salón, mesa, silla, sonido, el agua que se reparte, los documentos básicos, la papelería que pueda utilizarse. Ya bastante complicado es acreditar a veces si el salón no lo donaron, no lo aportaron en especie, si es una casa particular, por ejemplo, presentar precisamente esta aportación en especie, que en muchos de los casos así es, o simplemente el organizador decidió el aportarlo, bueno, hazme también esa aportación. Ya bastante complicado es, pero a veces no puede uno evitar que la gente tenga ese tipo de ánimos, ¿no? Y sí caímos en esta circunstancia de que ahora tenemos que prohibirles que nos hagan cualquier tipo de aportación que no esté prevista para evitarnos el tener que estar dando explicaciones por 2 refrescos y un paquete de vasos, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias. Sí, pero mira, sigue la misma lógica. Tienen que registrar y reportar en los informes absolutamente todo, ¿no? Pero aunque sean unos refrescos y un paquete de vasos, como decía, o unos abritones, tienen que registrar porque son aportaciones, ¿no? Que a ese nivel, digamos, no parece que puedan influir en nada, ¿no? Pero como se está pensando en escenarios límite en los cuales pueden influir directamente en la toma de decisiones de una organización ya constituida como partido político, pues como aplica para esa lógica, también tiene que aplicar para el elemento mínimo en todas las reglas, porque no puede decidirse de manera arbitraria o discrecional
pues hasta qué límite sí vamos a registrar y hasta qué límite les vamos a dar chance. Entonces, tiene que ser parejo. Cualquier elemento que esté involucrado en el registro o la obtención de registro con partido político tiene que ser informado a la autoridad y tiene que ser fiscalizado. De ahí viene esa lógica. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Ezequiel. Y sobre el primer caso que nos mencionaste, ¿ustedes presentaron alguna impugnación, digamos, ante el Tribunal Electoral Local o algo así para pedir que su tema lo pudieran tramitar antes y cumplían con todos los requisitos y no esperar más tiempo? No, en realidad no. Te voy a ser muy honesto, sí lo pensamos, lo valoramos. Francamente, estábamos confiados en que la autoridad, al haber presentado la documentación completa, pues lo resolvería con oportunidad. Fueron pasando una semana, otra semana, lo platicábamos de manera verbal, y bueno, al final no quisimos entramparnos al inicio de un procedimiento, generar animadversión por parte de los funcionarios. Digo, íbamos a iniciar un procedimiento y no queríamos entrar desde un inicio con un tema ahí de rispidez en la relación cuando sabíamos que apenas íbamos a comenzar con todo esto, ¿no? Pero sí, debo decir lo que fue, vaya, fue algo incómodo saber que fuimos, desde el momento en la misma recepción de la documentación, nos hicieron ver que éramos los únicos que estábamos entregando la documentación completa, y sin embargo nos sometieron a los plazos máximos, ¿no? A los plazos máximos de resolución. Formalmente hablando, no puedo acusarlos de haber incumplido con los plazos, pero vaya, no era necesario habernos llevado a esos plazos máximos cuando la valoración del expediente pues, estaba ahí perfectamente a la vista si había o no necesidad de alguna otra cosa. Hablan del acta constitutiva, bueno, del acta constitutiva y con los requisitos que exige la norma, ¿no? Incluyendo el tema de la extinción en caso del cumplimiento o incumplimiento del objeto, que no es otro que la constitución del partido. Vaya, la parte del registro del SAT, la parte de la apertura de cuenta bancaria, el tema bueno, en esa etapa inicial de la solicitud, de la presentación de la manifestación de intención, no te exigen todavía los documentos, sin embargo ya los teníamos a la mano, ¿no? Cumpliendo estos requisitos mínimos que yo diría bastante invasivos que nos exige la ley, ¿no? Que al menos en la parte orgánica es bastante extensa, ¿no? Sí. En la forma en que se regula el contenido de los estatutos. Pero bueno, cumplíamos con todo. Y sin embargo, vaya, entiendo realmente cuál es la motivación, o cuál fue, ¿no? El no darnos luz verde a nosotros mientras estaban pendientes otros, ¿no? Para que no pareciera inequitativo. Entiendo que esa pudo haber sido la intención, pero por otro lado, pues vaya, ¿no? A quienes sí tuvimos la precaución de tramitar todo con oportunidad, nos sancionan ante el desconocimiento o incumplimiento de otros, ¿no? Entonces. Muchas gracias por compartir nuestra experiencia, Ezequiel. Muchas gracias a ti. Bueno, continuamos entonces. Decía, tienen que reportar, la organización está obligada a reportar todos, incluso sus saldos finales en las cuentas, ¿no? Y si hay alguna sanción, si se encuentra alguna irregularidad de parte de la autoridad electoral en la fiscalización de la organización, pueden suceder dos cosas. Uno, puede trasladarse la sanción al partido político si obtiene el registro político, ¿no? Si obtiene el registro como tal, sea nacional o local, o el restante, digamos, que tenga la organización, si queda alguna cantidad de dinero en sus cuentas, entonces puede ser sancionada esa organización con lo restante en la cuenta que habrán quedado. Difícilmente es este segundo escenario, no, difícilmente sucede, pero en dado caso, lo que les quiero transmitir, lo que nos transmite la legislación, es que si hay alguna irregularidad que merezca una sanción monetaria que no implique la pérdida del registro, entonces esta tiene que trasladarse al partido político si es que lo obtiene. Y de cualquier manera se buscará que se cumpla con la normatividad. Siguiente, por favor. ¿Qué documentación tienen que presentar junto con sus informes? 1. La documentación comprobatoria de los ingresos y egresos, incluyendo las pólizas correspondientes, es decir, también los estados de cuenta. Muy importante los estados de cuenta oficiales de las distintas cuentas bancarias que tengan o de las transacciones que tengan registradas ante el SAT, incluyendo las facturas o recibos que les den por parte de los distintos proveedores. Los contratos celebrados también con los bancos, la balanza de comprobación mensual,
los controles de folio de las aportaciones en efectivo y en especie, porque están obligados a emitir un recibo y estos tienen que tener un contrarrecibo, tienen que estar firmados, y además las aportaciones en efectivo tienen que ser las mínimas. Esto es muy importante y esto lo voy a destacar cuando les hable del caso particular en la Ciudad de México. El inventario físico del activo que tengan, los contratos de apertura de cuentas bancarias, evidencia de las cancelaciones, si es que hacen alguna cancelación en su caso, y si obtienen algún crédito o préstamo, también los contratos que verifiquen, mediante los cuales podamos verificar efectivamente que se dio ese préstamo o crédito. Siguiente, por favor. Bien, antes de llegar a la recapitulación, vamos a hablar del caso en la Ciudad de México. Nosotros tuvimos un conjunto de solicitudes en el año 2019 y 2020 para poder constituir partidos políticos locales, ¿no? Hubo un partido político que obtuvo su registro antes, que es el partido Elige, cumplió con los requisitos, como nos decía Ezequiel, en documentación y asambleas y en términos de fiscalización, y se le dio el registro y pudo comenzar, digamos, con sus tareas. Pero hubo otro partido, otra organización que se trasladó el tiempo por temas de fiscalización, falta de información, falta de presentación de informes y falta de consistencia. Incluso algunos avisos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre movimientos sospechosos de la organización. Esta organización es la organización Enrédate, se llamaba en ese momento, que buscaba constituir un partido político. Lo que decían, digamos, los medios, e incluso funcionarios y funcionarias del gobierno de la ciudad, es que esta organización derivaba de un sindicato de limpieza o algo así del anterior gobierno de la Ciudad de México, ¿no? El que gobernó hasta 2018, y que era un líder sindical que ahora estaba en la cárcel, el que buscaba constituir este partido político. Evidentemente, todos esos dichos, historias, elementos que están en los medios de comunicación, los periódicos, pues no los puede tomar la autoridad electoral, ¿no? Sin una evidencia para evitar el registro de un partido, de una organización como partido político. Yo no puedo, como autoridad electoral, basarme en dichos de personas ni en medios de comunicación para negarle el registro o negarle un derecho, incluso a una organización de ciudadanos, ¿no? Lo que sí puedo hacer es lo que me permite la legislación, que es traspasar el secreto bancario, fiduciario y fiscal. Y lo que hicimos fue solicitar al SAT y a las cuentas, al sistema financiero, los comprobantes de los registros de depósitos, de los gastos, de las transferencias electrónicas, ¿no?, que realizaba la organización. Verificamos las asambleas, verificamos a los proveedores, y también verificamos las aportaciones que recibía esta organización. Y esto lo tuvimos que hacer en un proceso, cumplió con todas las asambleas, cumplió con el porcentaje mínimo de afiliación, cumplió con los documentos básicos. Lo único que necesitaba, o la etapa, digamos, que necesitaba pasar exitosamente, era la etapa de fiscalización de sus recursos. Hasta donde entendíamos, los recursos estaban dentro del límite permitido, ¿no?, y las aportaciones individuales también. Sin embargo, algo que encontramos y que nos pareció que era determinante para poder dar el registro como partidos políticos, es que el 95% de las aportaciones que recibió ese partido, esa organización, eran aportaciones en efectivo. El 95% de dinero que recibió. Solamente alguna persona distraída hizo una transferencia electrónica por 5,000, 7,000 pesos. Se les habrá pasado, pero el resto era dinero en efectivo, que no teníamos manera de comprobar la licitud de ese dinero en efectivo, ¿no? Había otras irregularidades, por ejemplo, en las cuales habían manifestado que tal empresa les rentó un espacio y nos presentaba una factura. Sin embargo, esa factura no estaba registrada en el SAT. El SAT no tenía información. Había un proveedor de una persona que dio la bienvenida o tuvo una plática inicial en una asamblea, ¿no?, como para invitar a la gente, una persona de los medios de comunicación, y que dijeron que le pagaron a esa persona 100,000 pesos, ¿no?, por participar en 5 asambleas. Sin embargo, esta persona nunca emitió una factura y no había ningún registro en el SAT
sobre ese dinero, sobre esa transferencia de dinero, ¿no? Eso es irregular. Pero el caso más grave era efectivamente el de las aportaciones en efectivo. Y entonces lo que hicimos fue revisar primero todos los recibos que nos enviaron. Y en realidad en muchos casos nos presentaban los contrarrecibos, los recibos y los contrarrecibos. Es decir, a las personas que aportaron nunca les dieron el contrarrecibo que deberían darles, ¿no? Sino que se quedaban con todo. ¿Pero por qué se quedaban con todo? ¿No? Porque cuando tú das una aportación, digamos, van a tu casa, te tocan la puerta y te dicen, oye, somos la organización Enrédate, queremos constituirnos como partido político local en la Ciudad de México, ¿nos puedes aportar un dinero? Tú les das, está bien lo que tienes en el bolsillo, ¿cuánto es? 500 pesos, 2,000 pesos, órale, yo les apoyo porque me gusta tu cara, me gusta lo que me estás aportando, me gusta lo que me propones, sí necesitamos una nueva organización, un nuevo partido político local, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No le dieron nada a cambio, no le dieron un recibo, ni una servilleta firmada. ¿Qué nos hace suponer el que nos den los contrarrecibos y recibos al mismo tiempo como comprobantes? Que los llenaron después, efectivamente, ¿no? Que no hay personas atrás de ese dinero, que no es cierto que hayan tocado la puerta. Otro de los elementos que tuvimos que hacer es preguntar a ciertas personas, ¿no? Hay personas que estaban en el padrón electoral, que constituían, y teníamos que preguntarles de manera aleatoria una muestra. Oiga, ¿usted aportó dinero a esta organización? No, no la conozco, no tengo ni idea de quiénes sean. ¿Ok? Este es otro elemento fundamental para decir, si el partido o la organización dice que esta persona le aportó 500 pesos y la persona no reconoce que hizo su aportación, ¿de dónde viene el dinero? Ese es el problema de tener dinero en efectivo. No hay manera de comprobar que es dinero legal. Por eso es obligatorio que hagan la mayoría de sus, solamente por excepción, la mayoría de esas aportaciones en transferencias bancarias con personas que puedan identificarse. Los depósitos, además, que hacían, que recibían, eran todos en efectivo y eran por cantidades de 100,000, 200,000, 300,000 pesos. Difícilmente una persona va a aportar eso. Lo que decían es, no, sí, pero juntábamos, una persona juntaba de distintos vecinos, la cantidad de dinero y hacía los depósitos globales, ¿no? Pero los recibos no decían eso. No coincidían los montos, ni las fechas, ni los tiempos con los depósitos. No había una relación, no había una identificación de parte del partido político de qué personas eran las que recopilaban el dinero, de cuáles otras, con qué recibos se asociaban y que hicieran ese depósito, en qué lugar y en qué sucursal específicamente por el monto. Es decir, en la historia que nos contaba la organización a través de los informes públicos y lo que nos decía, por un lado, la Unidad de Inteligencia Financiera, el sistema bancario y el SAT, no coincidían en la mayoría de los casos. Otros temas importantes sobre las aportaciones en efectivo. Muchas de las credenciales que nos presentaron, de las claves del lector que nos presentaron en los recibos, no eran de la Ciudad de México. Habían aportaciones de Veracruz, muchas de Veracruz, algunas de Hidalgo, de Monterrey, personas que vivían ahí. Y entonces un cuestionamiento, esto es algo importante, porque la ley no lo prohíbe. En el caso de la Ciudad de México, la ley no prohíbe que personas fuera de la Ciudad de México aporten para constituir un partido en la Ciudad de México. Sin embargo, ¿cuál es el interés de esas personas? Para constituir un partido político local por el cual no pueden votar por ninguna candidatura, ni formar parte de esas candidaturas porque no tienen la residencia, porque su residencia está en otro estado. Esos son temas también que nos hacían cuestionarnos. Pero básicamente, el elemento que más nos hizo determinar que el registro no era procedente es que como autoridad electoral no teníamos los elementos, la autoorganización nunca nos aportó los elementos mínimos para que nosotros pudiéramos comprobar la licitud del dinero que utilizaron para financiar absolutamente, bueno, no absolutamente, sino el 95% de sus gastos, ¿no? Si no tenemos la capacidad como autoridad de verificar eso, ¿cómo podemos darles el registro y darles la confianza
de la autoridad administrativa hacia la ciudadanía, de decirle, esta organización cumplió con todos los requisitos, su origen es lícito, no tiene ninguna vinculación con un sindicato, con el crimen organizado, con organizaciones religiosas o extranjeras. Es un partido auténtico por el que puedes votar, por el que puedes confiar en sus candidaturas. No se puede. Yo no creo que podamos hacerlo. Sería una falta de parte de la autoridad electoral, y por eso fue que determinamos, por los temas de fiscalización, no dar el registro a esta organización, a pesar de que haya obtenido el apoyo, bueno, haya comprobado el apoyo en las distintas asambleas que realizó, el porcentaje mínimo y la documentación. Este tema, por supuesto, fue impugnado ante el Tribunal Electoral y ante la Sala Regional, y finalmente se nos dio la razón y esta organización no obtuvo su registro. Pero voy a dejarlo en este momento y me gustaría escuchar en este momento sus participaciones, sus reflexiones sobre el tema. Ya estamos en la etapa de recapitulación. Estos 6 elementos fueron los que vimos en esta hora 20, digamos, del módulo del diplomado. Me gustaría que ustedes me dijeran ahora si tienen alguna duda, si podemos ir resolviendo y liberarnos de los pendientes para que puedan tener la próxima sesión mañana. Entonces, si levantan la mano. Salomón, por favor. Y luego Ezequiel. Buenos días. Bueno, es referente al punto 6 de la recapitulación, el origen lícito de los recursos. En este caso, yo quiero hacerles el comentario no sobre un partido de nueva creación, sino de uno ya establecido, pero es un fenómeno que pasa en mi región. Yo soy del Estado de México, soy del sur del Estado de México, colindo ahí con el compañero Ezequiel, ahí en Michoacán, con Guerrero, soy de Tierra Caliente. Y bueno, entre otras cosas que pasan que salen del Estado de Derecho, por ponerles un ejemplo aquí, pues las autoridades eclesiásticas tienen inmuebles que rentan, o sea, la gente no se da cuenta, o si se da cuenta no sabe que está prohibido, ¿no? Pero como ese tipo de cosas lo toman como costumbre, están las sedes de los comités municipales, voy a decirlo así abiertamente, del PRI y del PRD. Se acostumbra, aunque yo considero que es ilegal, no sé si me corrijan, que pues su financiamiento pues debe de ser pues a través del instituto, ¿no? El financiamiento público, solamente para que sea lícito, pero si ya viene del recurso público, por ejemplo, municipal, estatal, pues creo que es ilícito. Entonces se da la costumbre de que cuando gobierna el partido, cuando toca gobernar la alcaldía, aporta los recursos para ir, ya sea para construir o para remodelar estas sedes. Incluso, por ejemplo, aquí del PRI, pues hasta lo anunciaban, ¿no? Ya tiene algo de tiempo que anunciaban, ¿no? Pues vamos a estrenar nueva sede, esta sí es de nosotros, el presidente municipal fue el que nos apoyó, entonces, pues yo considero que es algo totalmente legal. No sé hasta dónde la autoridad fiscalizadora, o sea, puede intervenir en ese sentido de que cuando los partidos les toca gobernar, ellos aportan para ese partido. Lo otro es caso reciente de este periodo municipal, que está en su primer año. Como participaron en la alianza PRI, PAN, PRD, pues resulta que la sede del PRD pues no era fija, no tenían una sede donde acudieran los militantes, pero recientemente ellos inauguraron la sede de su comité municipal. Lo interesante de esto es que es en una propiedad que el ayuntamiento arrenda para la terminal aquí de transporte. En la misma propiedad ellos establecieron su comité municipal. Entonces,
es algo que me parece que pues no sé si no tenga pues la cobertura, la entidad fiscalizadora, eh, o no sé si ellos reportan, como lo dice usted, ¿no? Con ese truco de que, no, pues es que la construimos con aportaciones de los militantes, de los afiliados, ¿no? Aportaciones en efectivo. Y la última que, bueno, no quería dejar pasar era de que también las autoridades municipales, no sé si es por desconocimiento, pero creo que sus redes sociales, que están financiadas o sea, es financiamiento público el que las cubre, anuncian cuestiones partidistas como la elección o designación de consejeros, de su partido. Entonces, a mí me parece que sí están recibiendo un financiamiento que no es de origen lícito. Gracias. Gracias, Salomón. Yo lo que te recomiendo es que si tienes interés en el tema y tienes algunos indicios o elementos, los presentes ante la autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, para que hagan una investigación a través de su unidad de fiscalización y ellos pueden verificar efectivamente si la documentación corresponde con que el propietario es una entidad religiosa y está haciendo una renta o una aportación en especie o una renta menor de la que debería ser, pues eso es un modo de financiamiento ilegal a un partido político. Igual si tienen recursos públicos de parte de una presidencia municipal o un gobierno, también son aportaciones ilegales y deberían ser sancionadas, ¿no? Pero primero se tiene que investigar, se tiene que verificar con la documentación y con elementos comprobatorios que efectivamente eso es lo que está sucediendo. Y el primer paso sería pues presentar una queja, una denuncia con algunos elementos con los que puedas contar tú o las personas interesadas y estoy seguro que la autoridad le va a dar el seguimiento y la investigación adecuadas. Con eso te podría aportar, Salomón. Ezequiel, por favor. Muchas gracias nuevamente. Bueno, antes voy a hacer un pequeño comercial. Hay otro cursito aquí mismo en la Escuela Judicial Electoral de estos autodidactas sobre financiamiento y fiscalización, que creo que está muy didáctico y muy útil como introducción para estos temas. Ya después podemos profundizar en algo, pero está muy didáctico también. Comentar nada más, entiendo que el tema principal es asegurar el origen lícito de los recursos, ¿no? Principalmente, ¿no? Bueno, evidentemente también el gasto, pero creo que lo principal es el origen lícito. Eso me ha quedado muy claro y créanme que nosotros, desde el momento que valoramos el incursionar en este proyecto, teníamos muy claro ese tema y sobre todo con el antecedente inmediato, debo decirlo, porque además es quizá el punto de referencia que tenemos en la materia, con el antecedente inmediato del caso México Libre, ¿no? Que ahí nos chutamos muy bien esa sentencia para conocer más o menos cuáles son los criterios y los elementos que teníamos que cuidar. Nosotros en particular hemos cuidado mucho esta parte de no recibir aportaciones en efectivo. Hemos procurado que sean todas vía transferencia, para evitarnos ese problema. Y por qué no decirlo, también manejarnos con el gasto mínimo indispensable. El gasto mínimo indispensable, tenemos ya una serie de requisitos logísticos que comentamos con todos nuestros colaboradores para atenernos a ese mínimo, de forma que no se nos complique precisamente la fiscalización. Nada más un solo comentario con relación al origen de los recursos. Entiendo perfectamente bien que nuestra normatividad está basada en las experiencias, ¿no? Y en cuestiones que se desean evitar, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Al final del día legislamos siempre con prueba y error, ¿no? Pero creo que también hemos llegado un poquito a un exceso con relación específicamente al origen del financiamiento. Me voy a referir a un caso muy particular. Entiendo perfectamente el rechazar la injerencia extranjera. Entiendo perfectamente el rechazar la injerencia de organizaciones gremiales, que simplemente está fuera de su objeto. Y por qué no decirlo también el de personas morales, ¿no? También. Pero hay por ahí un criterio que francamente no comparto, que equipara a las personas físicas con actividad empresarial con empresas. Y ahí es donde ya no lo comparto, porque muchos ciudadanos de clase media se manejan con ese régimen fiscal para atender negocios de carácter medio, tortilleros incluso, vaya, pequeños empresarios, alguien que produce artes, dulces,
qué sé yo, por un tema fiscal, tienen que darse de alta con este régimen. Y sin embargo, por ahí hay una tesis que los equipara a personas morales o empresas, y por lo tanto les prohíbe también el realizar aportaciones. Creo que en ese caso lo considero un poco excesivo. Entiendo nuevamente la lógica de los mínimos que mencionabas hace un instante, pero creo que es un poco excesivo. Y yo te diría, me prohíben en este caso las aportaciones de personas físicas con actividad empresarial, pero no hay una prohibición similar, por ejemplo, para una persona física que reciba recursos por parte de dividendos de participación en asociaciones. No existe esa misma prohibición, y en mi caso es mucho más riesgoso la segunda que la primera, ¿no? O yo así lo creo, ¿no? En lo particular. Creo que como muchos casos hemos señalado o establecido reglas generales que a veces son tajantes cuando tendríamos que ser un poco más cuidadosos en realmente proteger lo que se quiere proteger. Repito, creo yo más riesgoso la aportación de una persona que recibe ingresos por dividendos, que es accionista de una gran empresa, a recibir recursos de un pequeño empresario local que tiene una tienda de ropa y que está dado de alta como persona física con actividad empresarial, ¿no? Creo que el riesgo hacia la libertad, hacia la voluntad de los integrantes de una asociación, se encuentra más en riesgo en el primer caso que en el segundo. Pero bueno, es únicamente una inquietud que dejar a tu consideración. Muchas gracias, Ezequiel. Yo recomendaría también hacer consultas directamente a la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre casos específicos, ¿no? Por ejemplo, tú mencionaste una persona que tiene una tienda de ropa, una tortillería. A ver, yo no creo que pierda su derecho de participar y de apoyar a una organización. Es un derecho fundamental, como lo vimos al inicio, ¿no? No solo formar parte de ella, afiliarse libremente, participar en sus asambleas o discusiones, sino también hacer aportaciones individuales. Hay un límite específico para las personas físicas que tengan ese interés, y si hace una transferencia de su cuenta personal, no de la cuenta de su empresa, no de la cuenta de la tortillería o del régimen que estaba dado de alta en el SAT, sino de su cuenta personal, yo creo que eso podría ser legal. Pero mi recomendación es que envíen directamente solicitudes de información, de aclaración o consultas, más bien consultas a la unidad de fiscalización, explicándoles el caso específicamente antes de hacer la transacción y buscando que la unidad les dé una respuesta pronta para saber si esa aportación es legal o se puede considerar legal y no caer en algún tipo de perdón, en algún tipo de sanción por parte de la autoridad electoral. Yo creo que si se explica la situación, el contexto específico y sobre todo se denota el derecho de participación y de aportación de la persona como individuo, dentro de los límites que establece la ley, deberían tener una respuesta positiva, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, Ezequiel. Sí, muchísimas gracias. Fíjate que dijiste una cosa importante que se me olvidó mencionar, que efectivamente en el caso de las personas físicas, ya sea que reciben dividendos o con actividad empresarial, creo yo que la inquietud sobre la posible injerencia indebida ya está cubierta con el tope máximo de aportaciones individuales, ¿no? Creo que ahí ya estaría cubierto ese riesgo, digamos, ¿no? De injerencia indebida con el tope máximo. Entonces no veo esa necesidad. De hecho, estamos precisamente por plantear esa consulta, como bien lo sugieres. Estamos por plantearla, aunque de entrada, pues no queremos correr riesgos, y hasta en tanto no sean resueltas, pues estamos tratando de evitar ese tipo de aportaciones. A ver, y en los medios conocemos un caso claro en todas las campañas. El señor Carlos Slim, que es la persona que tiene más recursos en este país y que tiene múltiples empresas en todos lados, pues hace aportaciones a todos los partidos políticos de manera individual, de su cuenta individual, y creo que sí es efectivamente a todos los partidos políticos para las campañas electorales dentro del límite que establece la ley. Tiene su recibo, y no por eso podemos decir, porque haga una aportación de, digamos, 50,000 pesos, que entonces Telmex, Telcel, Samors están influyendo directamente en los partidos políticos, porque no son sus empresas las que hacen aportación, es una persona individual que tiene derecho también de participar en la vida política del país. Si esta persona puede hacerlo, pues un pequeño empresario, el dueño de una pequeña tienda de ropa, de una papelería, pues ¿por qué no podría hacerlo, ¿no? Yo creo que tendríamos que buscar los elementos para comprobarle a la autoridad fiscalizadora
que efectivamente se trata de una aportación individual y no de una empresa, de una microempresa, ni de nada vinculado directamente a estas organizaciones empresariales, ¿no? Con eso me quedaría, Ezequiel. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien más que desea participar? ¿Sí? Sí, Ezequiel, ibas a comentar algo. No, únicamente agradecerte. Únicamente agradecerte. Digo que estamos planteando la consulta, esperaremos la respuesta para. Siendo honestos, estamos sanando a tientas porque lo que no queremos es cometer una infracción que después nos puede echar para abajo todo el trabajo, el esfuerzo que esto implica, ¿no? Entonces, queremos ir siempre muy a la segura en estos casos. Y haces bien. Te felicito por eso. Muy bien, ¿alguna otra intervención? ¿Alguien más desea participar antes de que concluyamos esta sesión? Mientras se animan a levantar la mano o no, voy a leer la recapitulación de los temas que vimos. Bueno, primero ya entendimos la importancia de los partidos políticos, que son parte del derecho de organización, asociación con fines políticos, esta libertad. Las organizaciones, cada organización que busque obtener su registro lo puede hacer cada 6 años, siempre es después de la elección más importante, que es la de presidencial o de gobernador, gobernadora, jefatura de gobierno. Les piden 3 documentos básicos, ¿no? Que tienen que atenerse a las disposiciones constitucionales y legales, que son declaración de principios, el programa de acción y los estatutos, que son las reglas internas del partido político. El número total de militantes no puede ser menor a 0.26% del padrón electoral. Tienen que hacer asambleas con 300 militantes por lo menos en 200 distritos o 3,000 militantes en 20 entidades. No te pueden tener aportaciones de entidades gremiales, religiosas, extranjeras. La autoridad electoral tiene que verificar, ya sea a través de su aplicación, que es lo más sencillo y lo que nos da más certeza como ciudadanos de que estas personas son afiliadas de manera libre y voluntaria y que pertenecen al padrón electoral. Excepcionalmente se puede permitir en papel. Y el último elemento fundamental es que el origen de los recursos tiene que tener un origen lícito, comprobable, tiene que cumplir con los límites normativos y la autoridad tiene que tener la posibilidad de rastrear el origen y el destino para empatar, digamos, un tema de financiamiento y fiscalización y poder dar certeza a la ciudadanía de que efectivamente este nuevo partido político no tiene ataduras con organizaciones que puedan aportar o influir en sus decisiones a través de los insumos monetarios o alguna cosa de otro tipo, ¿no? Sino que se mantienen vinculados con sus ideales políticos, con su búsqueda de poder a través de un origen y unos fines lícitos. Esta sería la recapitulación de esta parte. En la siguiente sesión van a ver ya casos concretos, lo que tuvieron que analizar en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral en 2019 y 2019 básicamente, 2019 y 2020 incluso, sobre los nuevos partidos las organizaciones que buscaron su registro como nuevo partido político, cuáles fueron los criterios que se determinaron en ese momento, los cuestionamientos que se dieron, las impugnaciones. Ya mencionaban algún partido político, bueno, alguna organización que no tuvo finalmente su registro, otros sí lo tuvieron. Y es un tema, yo creo que van a tener un debate interesante en ese momento entre los criterios administrativos de la autoridad administrativa y los criterios de la autoridad jurisdiccional. Finalmente, aunque algunos partidos nuevos tuvieron su registro, no pasaron el umbral del 3% y los partidos políticos que tenemos hoy son los 7 que ya presentaron y que son los que van a participar en la elección de 2024, ¿no? A partir de esa elección, entonces en enero de 2025 ya podrán iniciar el proceso de nuevas organizaciones que busquen obtener su registro. Dicho esto, y si nadie más que desea hacer una pregunta, algún comentario, no me queda más que agradecerles. Perdón, Carlos Oropesa. Muchas gracias, consejero. Sí, para cerrar la sesión, que es muy interesante, en la temporalidad, la disposición de solicitar la incorporación de una nueva organización de cada 6 años aplica también para agrupaciones políticas nacionales y en el ámbito de las entidades federativas aplica también para agrupaciones políticas estatales, consejero. ¿Es cuánto?
No, en ese caso existe una mayor libertad. Pueden hacerlo y tienen requisitos específicos. Acuérdense que además que esta libertad también deriva de que las agrupaciones políticas nacionales y las locales ya no obtienen financiamiento público. Antes había una bolsa que se les podía dar de manera igualitaria. A partir de la reforma de 2014 ya no existe este financiamiento público. Solamente existe obligaciones de fiscalización, por lo cual también existen menos incentivos para hacer estas agrupaciones, pero mantienen el derecho de participar, mantienen el derecho de formar parte de la vida y la discusión pública de los asuntos públicos del país, de participar en temas políticos, e incluso tienen la posibilidad de formar coaliciones con partidos políticos que tienen registro para presentar candidaturas, ¿no? Es una formalidad, lo podrían hacer también de otra manera, pero existe ese derecho y me parece que es relevante, se ha ejercido, tenemos incluso senadores y diputadas o diputados que han llegado a través de esa vía, ¿no? A través de coalición con alguna agrupación política local o nacional con registro, así que están dentro de ese ámbito, pero sí es un régimen distinto, Carlos. Muy bien, muchas gracias, consejero. Con mucho gusto. Alejandra Robles, por favor, ahora. Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos. Mi pregunta o mi cuestionamiento es, cuando un partido político realiza un registro o para obtener su registro tanto locales como nacionales, y de repente vas a algún lado y te piden tu credencial de elector y pues resulta que te afiliaron a un partido político sin estar tú o sabiendo que te están afiliando. Y lo vemos porque de repente cuando queremos postularnos para ser consejeras o consejeros ante el OPLE o ante el Instituto Nacional Electoral de las localidades, pues resulta que estás afiliado a un partido político y uno ni se enteraba, ¿verdad? Ni enterado estaba. Y es una práctica mañosa que han venido llevando a cabo todos los partidos políticos para obtener su registro. Yo creo que ahí habría que también checar todo ese tipo de cuestiones. Es una cuestión muy amplia y muy, muy difícil de hacer por el umbral de personas que se registran, y que sería muy difícil estarle preguntando a cada una de las personas, oye, tu registro ante este partido político o ante esta asociación política fue de mutuo acuerdo, fue con tu consentimiento, fue con esto, fue con aquello. O sea, sería muy difícil. Nos damos cuenta que estamos muchas veces afiliados a un partido político cuando nos piden una constancia de afiliación partidista, porque también como ciudadanas y ciudadanos no tenemos la costumbre de checar en la página del INE a ver si estamos registrados ante un partido político. Esa es la realidad. Con respecto a la fiscalización, si bien es cierto a la reforma electoral que hubo en el 2014 y que fue aplicada al siguiente proceso electoral, de ahí se empezó a regular más lo que era la fiscalización de los partidos políticos, el presupuesto y fiscalización para partidos políticos. Y una de las formas también que se obtuvo en esta reforma de fiscalización fue las cuestiones de... Sabemos que cada proceso electoral, los partidos políticos, para tener mayor número de votantes, hacen cierto tipo de regalos o donaciones, y que antes era muy común que las camisetas, las gorras, las bolsas, las sombrillas, ahora dentro, todo este tipo de cuestiones de regalos que le hacen a sus seguidoras y seguidores, está regulado también por esta cuestión de fiscalización, que está regulado y va en el sentido también de la protección al medio ambiente, ¿verdad? Son reformas importantes que se han hecho. Hemos avanzado en materia electoral muchísimo en estos años, en estos últimos procesos electorales, y también hay que reconocer que Colima es precedente en muchas de estas reformas electorales que se han venido dando. Cada proceso electoral, Colima tiene una cuestión muy específica y muy puntual que da pie a una reforma electoral, ¿verdad? Tenemos, yo creo que es de los estados más pequeños con menor número de población, pero que también es el estado que ha tenido más
¿cómo se llama? Elecciones extraordinarias. Y es altamente politizada la sociedad, ¿no? De Colima. Así es, es una sociedad muy politizada, es un núcleo muy cerrado el estado de Colima, es muy difícil la política en el estado de Colima. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ti, Alejandra. Solo voy a comentar sobre el primer caso. La verdad es que el uso de tecnología en el caso que mencionas es fundamental. A través de la aplicación del Instituto Nacional Electoral, el hacer una afiliación sin la voluntad de la persona es prácticamente imposible porque tiene que manifestarlo en la aplicación y además dejarse tomar una foto tanto de su credencial como de la persona en ese momento en vivo. En los casos en los que es posible que te afilies y que te enteres, es cuando se permite la afiliación a través de papel, ¿no? A través, ya decía yo, de una firma que pueda hacer cualquiera, la fotocopia de tu credencial para votar por ambos lados y alguien más llena la documentación sin ningún problema. Por eso es importante también que, como tú dijiste, tengamos la precaución como ciudadanía interesada en verificar que efectivamente no estamos en el padrón de un partido político en nuestra página del Instituto Nacional Electoral. Tiene una liga directamente al padrón electoral y al padrón de todos los partidos políticos para que podamos verificar. Y afortunadamente, no solo es fácil verificarlo, sino también que el Instituto Nacional Electoral permite que fácilmente puedas darte de baja, ¿no? Tú manifiestas que, oye, yo no me afilié voluntariamente, me afiliaron, por favor dame de baja, y lo hacen, digamos, de un día para el otro, entendiendo la dinámica de que nadie puede obligarte a pertenecer a una organización en la que tú no pediste estar, ¿no? Así es. Gracias, Alejandra. Ezequiel había levantado la mano también, Ezequiel. Básicamente era para hacer ese comentario que acabas de hacer, ¿no? Que en el caso de las nuevas organizaciones, la afiliación en asamblea, pues, directamente el Instituto Electoral le pregunta a cada ciudadano. Y en el caso de la aplicación, pues ya lo acabas de comentar, ¿no? Requiere de una foto en vivo, que incluso está georreferenciada, o sea, está georreferenciada para saber dónde te afilié. Por ejemplo, si te afilio en una fábrica o en un sindicato, pues esa afiliación no va a valer. O en un atrio de una iglesia, ¿no? Esa afiliación no va a valer, porque está georreferenciada incluso. Entonces, es casi imposible que con la aplicación eso pase. Eso lo hacían mucho cuando los partidos políticos ya constituidos presentaban únicamente sus listas o sus padrones de afiliados al instituto, ¿no? Esos casos como el tuyo pasaban en esos casos, ¿no? Donde directamente el partido presentaba su padrón y obviamente pues el instituto lo daba como válido, como tal, lo registraba y punto, ¿no? Hay muchísimos casos como esos, ¿eh? Y créeme que nos los hemos encontrado ahora, precisamente después de cada asamblea, nos hacen llegar un reporte de duplicidades de personas que se afilian con nosotros y que estaban afiliadas en otros, y la gente nos dice, ah, caray, ¿cómo que estaba yo afiliado ahí, no? En serio, nos ha pasado muchísimo. Entonces, sí, pero era por esa práctica, ¿no? De que ellos hacían sus afiliaciones, literalmente conseguían fotocopias, hay que decirlo, a veces es triste hablarlo, ¿no? Conseguían fotocopias de credenciales de elector y se ponían un montón de changuitos en el partido a llenar formatos y a echarle un garabato y registrarlos como afiliados, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, como bien dices, la tecnología evita ya este tipo de prácticas que poco a poco se irán erradicando. Así es, Ezequiel, muchas gracias. Martín García, por favor. Sí, buen día, consejero. Nada más para hacer una precisión respecto al caso, ¿verdad?, de cuando un partido político afilia a un ciudadano sin su consentimiento. Además de existir el mecanismo, digamos, de primera instancia de que la autoridad administrativa permite precisamente hacer esas correcciones, también existe lo que le llaman, iniciar un juicio de derechos políticos del ciudadano. De hecho, existe bastantes casos en la, digamos, en el ámbito de la impugnación de este tipo de actos de ser afiliado sin consentimiento, y se puede optar por esa vía también. Esa es la precisión que quería yo aportar nada más, consejero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín, por tu aportación. ¿Alguien más? Bueno, ya estamos llegando al tiempo límite de la sesión.
No me resta más que agradecerles muchísimo a todas y todos su participación, la paciencia, sus aportaciones. La verdad es que a mí me gusta mucho participar en estas sesiones, hablar con ustedes, conocer gente interesada en la materia electoral, pero también aprendo mucho de sus experiencias, de su conocimiento, de su interés también en la materia electoral. Así que les agradezco mucho, espero poder verlos en próximas ocasiones. Y ustedes concluirán este módulo de registro de partidos políticos el día de mañana con Alejandro Romero para ver casos específicos. Alejandra tiene su micrófono abierto. Robles. Ale Robledo, ¿será que nos puedes ayudar con tu micrófono? Sí, aquí estoy. Ah, Ay, perdón, habla Alejandra Robles. Pedíamos. Perdón. Pero qué bueno saludarte, Alejandro, porque de una vez presentamos. Mañana Alejandro Romero será quien nos imparta la segunda sesión de este módulo. Entonces, pues bueno, mañana agradecemos enormemente al consejero Ramos Mega por tan clara y completa exposición. No solo aprendimos, ¿no?, lo que dice la norma, sino que pudimos ver cómo aplica en casos concretos a partir de su experiencia como consejero electoral. Ha sido también, como ya lo referenció, lo dijo el consejero, muy enriquecedor, como siempre, desde las primeras sesiones. Como pueden ver, como puedes ver, consejero, es un grupo muy participativo. Siempre es muy enriquecedor escucharles sus experiencias, sus análisis. Entonces hicieron muy rica esta sesión. Entonces, pues no me queda más que agradecerles a todos, a todas. Nos vemos entonces el día de mañana con nuestro también querido amigo Alejandro Romero para seguir hablando sobre este importante tema del registro de partidos políticos. Que tengan todas y todos una excelente tarde. gracias, buen día. Gracias, maestra, consejero, compañeras, compañeros, hasta mañana. Gracias, muchas gracias. Igualmente, muy buen día, gracias a todos. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Hasta luego.